Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán... Bueno, pues un día más estamos aquí con todos ustedes en Historias y Vivencias de Vitigudino. Pastor, no sé si me engañaré. Como viene siendo habitual, tenemos con nosotros a Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Abel Herrero, buenos días, Abel. Buenos días. Y a Joaquín Bernal. Buenos días. La boda de doña Engracia. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que son los juegos que había antiguamente, los juegos que había, a lo que jugaban los niños cuando salían al recreo, salían a jugar por las tardes, porque antes los niños estaban en la calle. Ahora ya los niños les gusta más estar en casa con las maquinitas, pero antiguamente, cierto es, y me darán la razón, que los niños se salían incluso a comerse su bocadillo, su merienda a la calle. No les daba tiempo de comerlo en casa, ni siquiera la fruta o el postre, porque ya estaban. Bajas, sales a jugar. A ver, ¿por dónde comenzamos? Abel. Por el principio. Estamos hablando de hace muchos años. Sí, bueno, yo puedo hablar de 75 años, 80, que es cuando... Pues mira, no, bien. de 80 no, porque era yo muy pequeño. Sí. Tenía yo 2 años y medio y no puedo hablar de eso, pero de 70 años y eso sí. Yo me acuerdo, como tú dices, que íbamos a la plaza a jugar. Allí se reunían todas las pandillas, la mayoría. Y unas veces se jugaba pues al burro arrengado, como decía Joaquín. El burrar, es que... Era ponerse sobre los pollos de la plaza, se ponían 2 porteñas en la cabeza para que te saltaran encima otros, Sí. y iban saltando gente. A lo mejor algunos podían con 3 o 4 o 5 de esos. Y cuando se arrengaba el burro, que se cansaba. Se caía. Pues ese perdía. Sí. Y volvía otra vez. Ajá. Y así, pues había muchos. A la policías y ladrones también se jugaba. Luego ya juegos de perras a la martingala. ¿Te acuerdas de la martingala? Que ponías una perra en una bola, una perra gorda, una perra chica. Y tirabas los otros, estaban con las bolas. Y a ver quién la caía, que la caía todas las bolas que estaban... Con aquellas bolas de barro que hacían incluso entonces los, como llamábamos, cacharreros. Oye, el que tenía una bola de piedra tenía el mundo. Bueno. Una de cristal. De las gaseosas. ¿No te acuerdas tú de aquello de las gaseosas? Sí, yo sí me acuerdo. De las bolas de piedra y de cristal. Y entonces, porque a lo mejor había 6 o 7 tirando en la perra. Y claro, no le daban. Y a lo mejor pues, de una tacada se cogía uno pues 30 bolas. Y esas se las quedaba él. Y luego ponía otro otra vez y así tirando sucesivamente. Había muchos juegos, hombre. A policías y ladrones. Y te dejas para atrás ahí con eso, con las perras a la rayuela. Había mucho. Bueno, que nos vamos a la rayuela ya a las 7:30. Al ojo, que pintabas un ojo en la tierra, en la arena. Buenos días. Y allí ponías con bolas y tirabas así como a la martingala, y el que le daba que sacaba la piedra esa del ojo, pues se quedaba con las bolas. Jugaban a la chirumba que decíamos antes, que hacías un corro, se hacía un corro y luego la chirumba, el que la sacaba de la chirumba con una pala, como una especie de pala de ping-pong, pero más fuerte, porque aquello había chirumbas que las hacían gruesas y pesaban, y podías partir una pala de ping-pong, y entonces ibas a andar, le dabas y hasta donde llegaba la chirumba tenías que ir el que se quedaba. Y de allí, si no la volvía otra vez a meter en el corro, otra vez a tirar. Yo me acuerdo de una vez que llegamos hasta la Plaza de Toros desde la puerta de mi tía Manuela, que tú sabes dónde era, la puerta de mi tía Manuela, la de Antonio Fermín. Desde allí teníamos hecho el corro y llegamos hasta la Plaza de Toros, dándole eso. En fin, era la forma que había antes de divertirse. En otros pueblos, a lo mejor Ramón se acuerda de otras cosas, también de los juegos que se había antes. Sí, hombre. O sea que había muchos. Había a la mariposa,
Cosa. Que también era otro parecido al burro rengado. Te ponían, no sé si eran 2 o 3 así, de pies, iba saltando encima de ellos. Y cuando se caían al eso, ellos se quedaban otra vez. La Gencas, ¿te acuerdas que era en mi pueblo? Era un trozo de valle, bueno, parques entonces no había, que era valle, y con un palo, me refiero, se le hacía una punta y había que espetarlo en el suelo. Y si alguno no lo espetaba, se lo cogían y lo tiraban para allá. Y si se juntaba, me parece que eran 5, y no había vuelto, pues entonces otra vez que había que tirarle el palo para que lo fuera a buscar. No sé qué era la gente que se llamaba. Luego había también otro que aquellos eran también juegos que eran más peligrosos, que fue lo que le pasó a tu cuñado, a tu hermano Julián. Sí. Los botes de carburo. Con los botes de carburo. Que metíamos el carburo hacíamos un agujero, un hoyo en el suelo, se le echaba agua y con un bote se le hacía un agujerito arriba. De conserva. Se le metía de conserva, era un bote normalmente era de conserva porque era... De los botes de conserva. Se le hacía un agujero y se prendía. Cuando espetaba el carburo salía y al hermano Julián de Pedro, ese no se mató de milagro, no lo matamos de milagro. Pero eso porque se hacía, era un juego. Un juego. ¿Peligroso? Muy Era peligroso. Por eso he dicho antes que era un juego peligroso. Muy peligroso. Era muy peligroso. Yo en eso... Y cuando se quedaba encendido, había veces que se quedaba encendido y no explotaba, el carburo no se hacía. Había que pisarlo, taparlo, dijimos que había hecho el cuco. Es que quedara Recuerda, bien tapado, hizo el cuco, que había que taparlo. Es que para sí, que pero- no gasara el Era carburo. un hoyo que se hacía en el suelo, se le echaba agua, se le echaba el carburo, y entonces el carburo, el gas ese era el que... Bueno, yo puedo contar otra faena a cuenta del carburo. Fue de los primeros candiles en aquellos tiempos que llegó allí a casa de mi padre. Y era una casa de planta baja, como eran la mayoría en los pueblos, y la chimenea, aquellas chimeneas anchas que había eso. Bueno, pues pusieron el carburo, anda, que vaya ¿Qué eluda esto? ¿Qué eluda esto? Pues no sé qué le pasó al carburo, el contenido es que explotó, salió por arriba, por la chimenea y cayó para allí en una calle, allá al lado de casa. Pero salió por la chimenea ahí. Bueno, o sea que tenía fuerza, ¿no? Era peligroso Te da aquello. fuerza. El carburo era una cosa peligrosa. Sí. Se conoce que es que se le debió de tupir algo el agujero de salida del gas y entonces explotó y salió la parte de arriba del carburo por la chimenea para afuera. Bueno, vamos a ver, más juegos. Ahora mejor yo, como hablan, había un juego muy antiguo, yo se lo oí comentar, aquello lo oí comentar a mis padres sobre todo, que jugaban ellos de muchachos. Había un juego que llamaban La Marrana. También. Hacían un hoyo, que era la casa, y se tenía como no era redonda, como una bola de madera, no era redonda, era un poco como hexagonal, un poco así, que tenía picos, y tenía un buen palo cada uno, y entonces se tiraba al hoyo aquella pieza, y con los demás palos el que la sacaba le daba, y el que menos la había dado tenía que salir corriendo a por ella. Venía, la cogía en la mano, la levantaba la mano, le daba, y otra vez la metía en la casa, y los otros con los palos puestos para que no entrara en el hoyo. Y había veces que, mira, fallaba el palo y se pegaban unos garrotazos. ¡Qué padre, señor mío! Sí, era parecido a la chirumba, solo que con otros... Sí. Sí, muy parecido, solo que era otro juego. Yo creo sí, que debemos de detenernos un poquito más en cada juego, para que los que nos escuchen, si no sabían en qué consistía, se enteren cómo jugábamos. Por ejemplo, Belito empezó a hablar de lo del burro, que se pone uno agachado sobre el banco de la plaza y saltábamos encima. Pero ¿te acuerdas que había veces que subía uno encima y decía, zorro, pico, zauna? Exacto. ¿Os acordáis? Sí. Y si acertaba, pues seguía el burro. Y si perdía, cambiaban. El que estaba arriba se ponía abajo y el que estaba abajo se ponía arriba. Entonces, si estas cosas nos las oyen los que no conocían el juego, pues que se enteren un poco en qué consistía. Porque hablaste también de la chirumba. La chirumba, pues hay que decir que jugábamos siempre con objetos que no nos costaban dinero. Por ejemplo, la chirumba era una pala de madera o una paleta, era un palito
del grosor de una escoba, por ejemplo, y tenía un pico a cada lado. Entonces, con la paleta de madera le dábamos al pico y salía para arriba. Le dábamos un golpe al estar en el aire la chirumba y a ver qué longitud llegaba. ¿No era así? Sí, así era, sí, efectivamente así era. Claro, y eran objetos que no nos costaban dinero. No valían. No, Yo me acuerdo, no costaba dinero, depende, porque yo me acuerdo, donde tú dices estaban los Fermines, que Sí. jugábamos ahí mucho. Eran nosotros, tu hermano y tú, y no sé si tu hermano pequeño Manolo jugaría eso, pero yo me acuerdo que los Fermines se dedicaban, como era su padre era carpintero, mejor dicho carretero, hacían palas y luego nos las vendían. O sea que, pero ¿qué te podían cobrar una pala? 25 céntimos, entonces, y no sería. O sea que tenía un coste mínimo. Mínimo. Porque si hacías te lo hacías ya profesional, por ejemplo, algún carpintero ya te cobraba más. Claro. Esto es como lo hacían para sacar gripa a ellos, pues a lo mejor con 10 céntimos era suficiente. Sí. Y que muchos chicos las fabricaban ellos mismos, cogiendo la madera y a base de navaja recortar con la forma de la paleta. Bueno, pues eso era la chirumba, darle con la paleta de madera al pico de la chirumba, del palito, saltaba al darle en el pico y cuando estaba en el aire, ¡pimba!, le dábamos un golpe con la paleta a ver qué longitud alcanzaba. ¿Te acordáis que había un juego que era donde nos reuníamos bastantes, 5 o 6 o más, o 10 incluso podían jugar, que llamábamos la cadena? Sí. Ponía una parte de una tapia, una parte de una casa, aquello era ya la barrera, que tocaba, se cogíamos todos agarrados de la mano, en fila, como una cadena. Y entonces el que tocaba la pared, a la cadena no se le podía tocar entonces. Podían correr, pero si la cadena se separaba, porque al que venía a tocar a los de la cadena, si le tocaban a él, aquel ya no podía jugar, tenía que esperar a que terminara el juego. Y no le podían tocar y corría alrededor y los otros intentaban tocarle, iban todos agarrados, el que iba el primero tocaba. Y cuando venía uno por detrás y le daban la mano al que estaban agarrados y la cortaba la cadena y decía, cadena cortada, perdisteis. Pues los otros hacían cadena y los otros a correr. Un juego y con también eso era que no muy costó, entretenido, pero que muy no costaba entretenido. dinero, Nada, que nada. no empleábamos ningún objeto. Nada. Simplemente agarrarse de la mano del compañero. Efectivamente. O sea que todo eran juegos que no nos costaban dinero. Nada en Y ahora cualquier chaval Eso hay es. que ver lo que se gasta desde pequeñito. Sí. Ahora son juegos de 600 euros, 1000 euros. Exacto. Porque los ¿Dónde aparatos. se solía jugar? Bueno, normalmente en la plaza. En la plaza, En la en la plaza, calle. eran Pero los luego sitios. En cualquier parte. En las escuelas, En aquí los mismo que patios había de las los- escuelas aquí también mismamente era. en este solar, ¿te acuerdas que estaban las escuelas viejas? Y aquí también se jugaba. Yo voy apuntando los juegos que me voy recordando cuando vamos hablando para que hablemos de uno en uno. Había, Si os había parece. otro que era un aro. Sí, Claro. El aro que se rodaba, ¿no? Sí, sí. teníamos un aro que podía ser de madera comprado o también de hierro, de varilla de hierro. Y teníamos una manilla que se llamaba, que es lo que agarrábamos. Exactamente. Tenía en un extremo, tenía como un arco que poníamos en el aro y a correr. Eso también era el aro. Ahí, de Pedro, esa os forma, cuento pues, yo la anécdota de uno, que eso ocurrió aquí en Mitiudino. En la calle Santana, pues bajando para abajo con el aro, iba corriendo uno con el aro y llega otro y se le pone delante y dice, oye, ¿me dejas un poquito el aro? Dice, sí, hombre, y bajo yo andando. Claro, Qué bueno. porque iba corriendo Había bicicletas. Sí, pero Sí, Algunas pero muy pocas. pocas. muy poco, en aquella Pocas. época era muy Porque poco. eso ya era gastar dinero. Claro, Que de los juegos que hablamos, prácticamente de ninguno nos costaba nada. Unos céntimos. Es como que dices diremos tú, la ahora. verdad, Pedro, dinero no lo había, ¿cómo lo íbamos a gastar? ahí era- eso. De ahí que era encontraba 10 céntimos, que le daban 10 céntimos, pues hombre, en casa la señora Úrsula, que es la que le vendía las golosinas entonces, o casa las Chones, pues amigo, 10 céntimos de bolitas de anís, daban para mucho, ¿eh? Pero qué felices con todos Y- estos juegos, Claro. sin gastar un duro, y ahora los chavales le compren lo que le compren, ya ni lo miran. Sí, bueno, es el tener la abundancia. Estamos hablando de juegos de niños, pero había juegos de niñas también. También, jugaban- también. Niños jugaban más Por a las ejemplo, combas. tienes la comba,
o tienen las alfileres. Las alfileres. La comba, pues, A ver, explicarme. la comba era una soga, cuerda. Sí. que cualquiera teníamos sogas en los corrales del ganado. Y entonces en la comba ahora también juegan mucho. Lo que pasa que son combas compradas, no tienen peso, la cuerda no tiene peso y juegan muy mal. Muy mal. Antes era una soga que pesaba, podía ser muy larga y saltaban al mismo tiempo varios niños o niñas. Sí, ¿Entiendes? se ponían en fila Saltaban y iban varios, saltando. varios al mismo tiempo. Consistía en saltar cuando la comba iba en círculo Y se cantaba. y no le dieran los pies, porque si no se caía la persona y Pero perdía. Pedro, había canciones. Se cantaba algo. No lo sé, era Sí. Algo, Chevy Toleren me dijo. Sí. me dijo, Sí, no, paraban sí, arriba, es sí. una canción. Era de las niñas, eso lo vi yo muchas Me veces. dijo el barquero, las niñas bonitas no Sí. pagan dinero, esa es otra. Y también. después- Era un juego prácticamente de niñas, pero los chavales también jugábamos con la comba, que poníamos una cuerda a ver cómo la saltábamos. Empezábamos Más bajo, sí. con 20 centímetros del suelo, después subíamos, y consistía en ver cómo la saltábamos. Luego los chavales también empleaban esa comba, esa cuerda, para saltar, para saltarla. O sea que en lugar de, perdón Pedro, en lugar de ser como ¿Un hacían círculo? las niñas, no, esta era Recta. tiraba recta, así. Poner así, recto, y a ver quién la saltaba. Saltaban todos, un poquito más alta. Saltaban todos, un poquito más alta, hasta que caíamos. claro, hasta que ya era porque era imposible poder- una altura que no podíamos soportar. Ajá, claro. La goma. Y las niñas jugaban al castro. El castro jugaban muchísimo y lo jugaban de diferente forma. Cuando lo dibujaban en el suelo iban saltando con una pierna sola, de cuadro en cuadros, ¿no? Y cuando lo ponían para jugar, que jugaban con 3 chinitos cada uno, porque no tenían fichas, parecido al parchís, y le hacían castro hecho y bien derecho. Iban colocando las chinas, a que tocaba la primera, a que tocaba la segunda, y cuando quedaban todas enfrente, que la otra no le dejaba, iba colocando, pues jugaban entre dos. Eso es lo que posteriormente en los parchís Sí, pues después perdieron el venían parchís para que se jugar en vendía. casa. Sí, Pero eso que tú dices, jugábamos en plena calle. plena calle, se dibujaba rayando con- en el suelo. un trozo de teja que se cogía de la teja cae Rayando en el había suelo. se dibujaba en el suelo cosa que el tampoco cuadro nos costaba con las dinero. líneas y a jugar al castro. Jugábamos también los niños, pero era mucho de las niñas. Las niñas las que más jugaban con eso, al castro. Había otra que era la goma. La Sí. goma Y- de las niñas que se ponían. Tan. Era una goma. Sí, y luego se ponían 2 niñas dentro de la goma. Que abrían con las piernas. Sí. Y es como la cuerda que decía Pedro antes, y otra saltaba por la goma. O ellas con la goma, encima bailaban, hacían un baile y iban saltando, pues, cruzando la pierna de una parte a otra. Claro. Sí, había muchísimos juegos, muchos, pero todos así de lo que decimos, que eran inventos de la imaginación. No más, cada uno se imaginaba cómo se movía aquello. Y había que hacerlo, era bonito. Hablabas de marcar en el suelo el castro. Sí. Y como marcábamos también La mono. cuadros en forma de cruz y a la paticoja. La Exacto. mona. La mona. La mona. Efectivamente, se llamaba. Sí. Bueno, y muchas. Según vamos hablando, vamos recordando. Y a ver, se acordará que yo lo vi jugar muchas veces, y aquello era de antes, a los ciclistas, cuando se marcaban una acera, una carretera con dos líneas, y se le hacía curvas, y después en un platillo de las botellas de la gaseosa, de la cerveza no, porque no existía casi. No, eran Había los- poca los cerveza. platillos de las gaseosas. Eran de la gaseosa. El platillo de la gaseosa se le ponía un dibujo, una foto que venía en los periódicos, que venían los tebeos de un ciclista, cada uno tenía su ciclista, y entonces se le iba dando con el dedo a ver quién llegaba a la meta antes. No te podía salir, el que Pero se es salía que tenía que ir era- para atrás. Era una Sí. carretera la que Claro, se hacía. se así, en dibujaba dos una líneas, carretera como si en fuera la una acera, carretera. muy buena carretera, y se le hacía curvas, y el que se salía, según le daba, aquel Pues ya para la atrás perdía. otra vez, porque se había Todos- salido. Todos queríamos tener los ciclistas a Delio Rodríguez Además, de verdad, y a Barrendero. Y a los entonces. ahora había- que hablas de los ciclistas, cuento una anécdota. Yo recuerdo que era un domingo a la salida de misa en mi pueblo, pues los hombres se juntaban allí debajo de un árbol a contar cosas. Y resulta que llegó uno que vino de Salamanca y llegó con una bicicleta allí. Que estamos hablando de las bicicletas, hablábamos de eso.
Y claro, dio allí unas vueltas en el juego pelota. Cuando ya se baja, resulta que coge la bicicleta y la arrimó allí sobre la pared del frontón. Y dice, lo tengo tan presente que dice uno, ¡anda! ¿Pero cómo es posible que el bicho ese no pare solo y el hombre encima para? O sea que lo extrañaba tanto de que la bicicleta sola no parara y con el hombre encima parara. Sí, claro, porque había visto pocas bicicletas. Que claro, se me quedó grabado aquello, que era yo chiquitajo entonces. Había más juegos con los platillos. Mira, me acaban de llamar para decirme que había un juego que era con la lana, las manos, que hacían figuras. Sí. Un cordel, A ver, que poníamos cordón. un cordón atado para que fuera como un círculo, atado, y poníamos en las manos. Eso. Movíamos con los dedos y salía una cuna, el o pez. salía una sierra. Sí. El pez y el espejo, también. Muchas cosas salían y Pues con el una otro le cuerdita cogía. de medio metro, 1 metro, que tampoco costaba. Con los dedos, yo recuerdo hacías Sí. así y hacías... Exacto, y luego exacto. el compañero te iba sacando o Claro. y hacía, con sus manos hacía otra figura y luego tú ibas haciendo otra. ¿No? Como una cuna, la sierra, la agarrábamos así. El yo-yo, que se hacía el yo-yo era otro juego, ¿no? El yo también. El yo-yo era un juego que hoy precisamente hay que tener inteligencia. Hace poco vi yo por televisión al portero del Real Madrid, que es un manitas peso de eso, y hacen virguerías con los yo-yos, pero virguerías. Hacen virguerías. Sí. Este estuvo, pues no hace mucho tiempo, estuvo en televisión en un programa, en el programa ese de los que hace, ¿cómo se llama? Sí, son variedades, un programa de variedades. Lo hacen todos los días en A3, ¿cómo se llama este fulano? Ah, Pablo Motos. Pablo Motos. El hormiguero. Ahí yo llevo y es que daba gusto ver cómo tiraban yo. Claro. Es una Ay. arte. Se os ha olvidado una cosa, la peonza. Bueno, es que se olvidan mucho. Nosotros le llamábamos la trompa, La trompa. a jugar a la trompa. Sí, vamos Ella a- tenía muchos juegos, se hacían de muchas formas. Se hacía un círculo, Eso es. se tiraba allí con la trompa a ver y la que primero se cayera, pues aquella era la que perdía. Y los demás tiraban a darle con Exacto. el que le llamábamos el error que tenía, darle a aquella que se había caído. Porque el que se la partía se llevaba el error y media maza, decíamos. Te cuento yo ahora que hablas de la trompa. Sí. Fue uno allí que tenía un árbol que daba almendras y llegó con un puñado de almendras y las metió en el corro aquel que se hacía allí en el centro, a ver quién es que con la trompa, según la tiraba, cada almendra que sacara de allí era para él. O sea que era un juego muy curioso también, sí. Tenía una gama muy extensa de Mira, cosas. ¿De cómo se jugaba? Mira, se enrollaba la trompa en la cuerda y se hacía un corro en el suelo. Y claro, allí había que tirar, que tenía que entrar en el corro aquel. Era bailar. Era bailar, sí, bailar. Y es que el que tiraba y no le bailaba, ya te vuelvo a contar otro tema. Resulta que aquella trompa había que ponerla en el corrito aquel, porque al tirar otro la pudiera sacar de allí para que pudiera jugar. ¿No era así, Joaquín? Así era así, o rompérsela. O rompérsela, porque Claro. ¿cuántas veces la rompías? Eran de Sí. madera, ¿no? Eran de madera, De sí. madera. Había varios picos. ¿Cómo se llamaban los picos? Pico de cigüeña. Pico cigüeña, pico- Redondo, garbanzo. otro redondo, Le llamábamos el error. Sí, al garbanzo. el Pico error. sí. Claro, o sea que había varios picos. Sí, Ahora uy, mismo el pico también. cigüeña ese, como le diera una trompa de las que estaban allí en el suelo, muchas de ellas las abrían, ¿eh? Sí, Se abrían. sí. Claro. Actualmente también hay trompas, Hombre, pero es que ahora hay muchas. sin beber, no de la de beber. Hay unas que venden, pero que no bailan casi nada, ni aciertan los niños a bailarlas porque no tienen peso. Son de plástico, Pedro, anda que no se baila con eso. Las pone en la mano, en el dedo. sí, pero antes Una era, pasada. al ser madera Sí. sólido todo, y tener peso, Yo tengo de esas. pues de esas bailaba mucho, y duraba mucho la trompa bailando. Sí. La corríamos con el cordón, la corríamos donde queríamos. Ahora, como son de plástico que no tienen peso, Claro, No, las pero bailan mucho esas. Esas pues, de moda. pues menuda diferencia con lo de antes. Los de ahora no valen para nada.
No, no. No. No valían porque Oye, hay otro juego que era lo de las bogallas, que no me lo habéis dicho. Lo de las vacas, se hacían praos con las bogallas. yo no me acuerdo de eso. Las bogallas. Sí. Se hacían praos con arena en el suelo y llevaban las vacas y las bogallas. Yo no me ¿Acordáis acuerdo. de Y eso? los bogallos más pequeños eran los churritos, Eran los decíamos. churritos, sí. Sí, de eso es jugado. Ibas y llevabas. Eso es, con un palito le ibas dando para meterlas al prao, sí, y los bogallos, como dices tú, los bogallos pequeñitos, Y ahora con dejamos- un palo ibas arreando aquello, sí. Dejábamos para atrás el juego más, el que era más de nuestra tierra, que el juego eran los toros. Jugar al toro. Jugar al toro. También. Unos eran los toreros, otro hacía de toro. Había quien tenía 2 cuernos metidos en un palo Teníamos para tora. hacer, que era la tora, y los demás a torear, claro. Teníamos Y tenía tora. derecho el de la tora a pillar, que tenían que correr y buscar bien una Teníamos la barrera, tora. porque no estaba la barrera, pues el de la tora pillaba. Y era jugar a los toros. Consistía la tora en una tabla, Sí. la llevabas lo más vertical posible, tenía atrás unos agarradores para las 2 manos y luego los cuernos, que nos los daban en los mataderos o en otros sitios, y las hacíamos casi todos. Esa era la de los ricos, la de los pobres era solo un palo y de cada lado del palo un cuerno puesto. Ya. Sí, Y a veces era hasta de oveja, el cuerno de cabra. Sí. Y con eso era jugar a los toros. El que la tenía, pues ahora venga, vamos a jugar al toro. Se hacía la plaza, se hacían los burladeros, se marcaban, vamos con un palo en el suelo, y después a torear. Y el toro tenía derecho a pillar al que se pusiera a torearle. Joder. Aquello era un juego que entretenía muchísimo. Cobrábamos hasta 2 perras por entrar a las corridas. ¿Pero cómo? A ver, O sea, tenía un patio bastante grande. sí. Entonces tú buscabas gente, muchachos, y le cobrabas una perra por entrar a los toros. Y unos Qué hacían de bueno. toros, el otro de toreros, el Sí. otro de picador y tal. Y a lo mejor había días que sacabas, pues a lo mejor, pues que te dio, pues una peseta. Y una peseta luego era para repartirla. Ay, qué bueno. Y fíjate, si eran 4 toros, 2 toreros y eso, pues no tocabas a nada. Claro, Tenía que ¿Pero aquí cobrar es eso? A perra como era entonces, que se decía. a 5 céntimos o... Sí. Que algunas eran hasta las perras de cobre que había entonces. ¿Y un 2-3 escondite inglés? Bueno, eso También, escondite. Eso lo hacen ahora también. Eso también ahora es más moderno. Eso En la es- plaza. Ese ya es más En moderno. la plaza ves muchos niños que hacen eso. A ver, contadme más. Porque seguro que había más. Hay muchos. Bueno, entonces Yo tengo también aquí el anotados porque escondite, que decíamos, era un juego también muy curioso, la cosa del escondite. ¿Os acordáis que ahora salías corriendo, te metías debajo de cualquier sitio y el otro a buscarte? A ver, Y si llegabas a donde estaba, que había contado, había que contar una cantidad sí, de números. Y cuando había terminado de los números, era cuando ya podía salir. Y entonces los que estaban escondidos, si llegaban a donde había contado, donde la casa se llamaba, pues se volvía a quedar. Aquel se salvaba, ¿eh? Es- Si cogía a todos, eso es, salvaba. y si no se cogía, pues tenía que volver a contar otra vez. Y los demás se escondían. Sí, bueno, había juegos, de juegos, podemos hablar así, de niños, muchísimo. Joaquín, escúchame. Me acaban de llamar las tabas. También a la Las taba. tabas, tengo yo aquí apuntar las tabas, era A ver. un huesecito que era de las patas del De cordero, los por corderos, ejemplo. La sí. rótula de los corderos de las patas. La ¿Eh? rótula, lo que es la rótula nuestra, pues era la taba de los corderos. Sí, de corderos. Era el hueso, ya bien lavado y bien limpio, y con eso jugaban. Como la taba no tiene una forma regular, pues según cómo cayera, era el juego. No lo sé perfectamente, porque era un juego más de chicas que de chicos. Sí, Se era le más de- ponían un nudo, Le un ponían número, sí. un número, sí, A caía cada de lado, un lado, sí. la que más Sí. números cogiera era la que Era la que ganaba. ganaba, sí. Sí, había muchísimos juegos más, o sea que... También, Joaquín, que también se hacen de colores. Las pintaban También, de- ¿no? Y se hacían unos Puedes dados. puedes pintarla de cualquier color. Claro. Con Bueno, anilina. de ahora las venden hechas ya con Ya. colores, o sea, es en plástico o no sé qué materia será, pero las venden en las jugueterías. Era un juego más de niñas. Sí, Sí. ¿Y el parchís?
Bueno, ese es eterno. El parchís es eterno. Jugábamos entonces y juegan ahora. Igual. ¿Eh? El de toda la vida. El de toda la vida. Si estamos hablando de antiguos juegos de nuestra niñez, por ejemplo, las piezas, que no hemos dicho nada, las piezas, cogíamos del piso de una zapatilla, de una alpargata, por Una entonces eran alpargata, que era de marca Eran Tilo. alpargatas. se cortaba la forma del tacón o de adelante, la goma, y esa goma jugábamos con ella, tirábamos, patinaban. Claro, porque había que Pues buscar es que el Tenían un cemento. sistema de... Para que patinara bien una esa, había que cocerlas. Sí, porque aquello se endurecía, porque si lo sí. tirabas con un tacón normal, no patinaba. Pero si la cocías, no sé qué le hacían, que patinaba mucho. Había que si tenían las piezas, coño, el que tuviera una pieza buena y quisiera venderla, le daban a lo mejor una peseta. Claro. Y eran varios los juegos que hacíamos con las piezas. Yo no recuerdo mucho. A los santos, al carrete. Con el carrete. También, Carrete. claro. Era poner en un carrete de hilo, claro, ya vacío y eso, se ponían los santos. Los santos eran Las vistas. las vistas de las cajas de cerillas de entonces. Y Sí. se ponía pues 10 vistas o tal, y a tirar con las piezas. Con una piedra plana había que tirarle para... No, en este caso se tiraba con piezas. con piedra. No, piezas. Piedra redonda. Pieza. Pieza. No, la La pieza pieza de la goma. goma de la De la zapatilla, de la Tirábamos, alpargata, porque entonces eran le dabas alpargatas, al sí, hombre. sí. carrete, como tú dices, Y entonces todo era para ti. y caían las Y el que lo que era para vistas, que llamábamos, Sí. de las cajas de cerillas. Luego cada época tenía su juego. Claro. Porque, por ejemplo, los santos eran en una época. Sí. Las piezas eran en otra. La martingala También. era en otra. Pero explicarme juego por juego, porque si no... Mira, la martingala consistía... Tú eras, digamos... Eran ya... juegos ya de azar, digamos. Porque uno se quedaba con la banca. Que era el que ponía la perra. Uy, la banca. Ponían una bola y encima una perra gorda. Y entonces a una distancia como de 3 o 4 metros tenías que tirar con los demás con las bolas. Y el que la caía se quedaba con la banca otra vez. Y todas las bolas que hubieras tirado se quedaba con el que estaba en la banca. Pero aquello, mira, era muy... Porque salías y una vez después que tirabas sabías que dejar la bola tuya donde había quedado. Y entonces medías la cuarta. Con la mano medías una cuarta y de la cuarta para adelante tirabas. Exactamente. Y cuando hacías pie, si entraba el pie entre bola y bola, te quedabas, porque llamábamos pie, se Eso medía era otro con el juego, pie. No sé cómo se llama, pero era otro juego. Eso era de la Meras Tuteiguá. Tuteiguá, No era sí, Meras sí. Tuteiguá. Igual se jugaba la perra chica o la perra gorda. Exacto. También igual. La martingala era otra cosa distinta a esto que estás diciendo tú. Lo que pasa es que esa otra de los... Como decíamos, matute igual. Pero Igual, antes, sí. antes decíamos... Meras. Meras. Meras, pares. Vale. Pie, tuteiguá. El guá era... El lo de- hoyito que se hacía. Se hacía un hoyo... había que Explicarme, porque meterle allí la bola. eso era con las canicas. Con las Sí. canicas. Sí. Con las canicas. Se hacía un guá que era un agujero en el suelo. Sí. Que era donde tenía que al final acabar la bola, ¿no? Que ganaba. Exactamente. Pero ¿cómo era? Se sacaba primero uno, había varias bolas, que eran de Ay, cristal. mira, Las canicas. Se trazaba una línea y entonces todos tiraban desde las dos líneas, una adelante lo que fuera a 2 metros o a 3 metros. A 2 metros aproximadamente, era como se medía por pasos, Por pasos. 2 metros. Y entonces se ponían 2 líneas, una adelante y otra, y de allí se salía y tiraban todos hasta la línea aquella con la bola. Con el dedo. Con el dedo. Se cogía así entre los dedos sí, y se tiraba. Se tiraba. Y entonces el que más cerca quedaba o el que quedaba en la raya, aquel era el primero. Vale. Y era el primero que salía. El primero que salía hacia el guá. Y iban tirando Agua que era el uno tras otro, agujero, que era el agujero, hecho claro. en la arena. Efectivamente, así era. Y el que metía agua, ¿qué pasaba? Era el que ganaba. Ganaba Pero las ganaba bolas. el qué? Ganaba la bola. Las bolas ganaba de la todos bola. los O lo demás. que se apostara, o como dice Abel antes, si apostabas una perra chica, pues ganaba las perras que se ponía, pero iba apostando las perras y aquellas se ponían en un montonito separadas. Y las cogía el que ganaba. O sea que ya jugabais al dinero de Sí, pequeños. sí. Los sabía que podían jugar, otros no. Dinerito. Dinerito, bueno, estaba bien, ¿no? Ganaban entonces 2 pesetas
era un capital. Toma, a ver. No, con una peseta a ver, O agárrate. con menos, con un Con real o menos, dos con estaba menos, bien. Con un real o 2 reales. Ya que estaba se bien, decía ya estaba bien. entonces. Siempre Es que lo había- ganaba, que lo sabía que eran muy buenos y lo ganaba. Sí, Claro. sí. los mayores abusaban mucho de los pequeños, porque engañaban a los pequeños, los ponían presos. Y aquí a primera le zumbaban y la caían. Era gente que tenía un tino pero extraordinario. Abel, acércate al micrófono. Pues tenían un tino extraordinario. Y a los pequeños los metían, como digamos, de los que ponían el dinero en la banca. Y los otros tiraban, y había veces que a la primera les sacudían y se quedaban con eso. Y luego los grandes, ya cuando iban los grandes y se ponían de banja, pues tiraban los chicos y los chicos no aceptábamos a nadie. Y entonces eran los que ganaban, siempre querían Sí. ellos de banja. Pero sí, había veces que cuando jugaban mayores, yo me acuerdo de ver jugar mayores, digamos, que te llevo, no voy a decir nombres algunos, ya han muerto, pero vamos, a Pepe Buche, que era de los grandes, a Toño Güera, a Ángel Dorao, son los 3 pobres hombres ya muertos los 3, pero vamos, me acuerdo de esos porque se ponían allí, y esos son los que llevaban después todas las bolas. Y entonces, como había bolas de cristal o de piedra, que las de piedra y cristal valían más que las de barro. Con las bolas había más juegos. Muchos, había Porque yo muchos. recuerdo que preparábamos, lo hablé aquí el otro día fuera de la tertulia. de la tertulia que tuvimos, una cajita de cartón, de zapatos, le hacíamos a la parte de arriba unos agujeros, numerábamos con 1, 2, 3, 4 y 5 y tirábamos con una bola a la caja a ver si entraba en alguno de esos agujeros. Y como estaban numerados, pues si entraba, el premio era unas bolas igual al número que marcaba cada círculo. Sí. ¿Os acordáis? Sí, hombre, yo me acuerdo Sí, mucho sí, de eso. sí. Esa es una copia Es del que- juego es aquel que que llamaba ahora, La Rana. Según sacas esas cosas, se te vienen a la memoria aquello después de tantos y tantos años. Dije, pero sí es que es cierto que jugábamos aquello. Sí, pero claro, recordar. Pero Mira, fíjate fíjate. la cantidad de juegos que llevamos dichos Sí. y los que nos pueden salir, y ahora juegos son pocos. No, ahora había otro juego que era muy importante. Y El es que móvil, cuando, ya cuando lo- y estabas poco más. jugando así, a lo mejor te decían en casa, bueno, pues a las 9 de la noche tienes que estar en casa. Ah, sí. Entonces llevábamos, los abrigos que lleváramos entonces los poníamos en un pollo de la plaza. Entonces, oye, que son las 9, vámonos, que son las 9. Salías corriendo cuando llegabas a casa. Pero ¿y los abrigos? Ay, pues me los dejan en la plaza. Claro. ¿Y cuántas veces iban un amigo a llevarte los abrigos porque te los había dejado olvidados en la plaza? Es verdad. Eso es como que es verdad. A mí me lo llevaron 3 o 4 veces. Sí. De eso había mucho, había quien era más despistado y quien no, pues claro, pero había pasado. Por ejemplo, pues, lo que no teníamos abrigos no lo perdíamos nunca. Aquel Aquel no no lo lo dejaba perdía nunca en la nunca. plaza. Aquel- Pero sí, había, mira, y un juego, yo voy a recordar un juego que yo se lo oí mucho a los mayores, a personas mayores ya, mucho mayores que yo, claro, que era lo llamaban la callá. Entonces gastaban todo el mundo un bastoncito, todos los mayores, todas las personas, todos los hombres llamaban que es este de la rosca, que llamaban el bastón ese de La rosca, callada. que es la callada. La callada, Además, la callada. callada. Y jugaban con ella también. ¿Y sabes cómo jugaban? Y jugaban por lo llamaban los mozos, los mocetes, los de 15 años o 16 años, jugaban mucho con ella porque todo el mundo la llevaba. La calla era una defensa personal casi. Un arma en aquellos Sí, tiempos. un arma en aquellos tiempos, Sí, porque sí, cuando sí. había una palabra más fuerte que otra, pues aparecían las calladas. Ah, sí. Sí, claro. La justicia la tenían, La esa es justicia. la que impartía justicia. Mira, fuimos a la justicia catalana, Qué bueno. que era así. Entonces, pues, marcaban un sitio, un distrito, y entonces la que había que coger la recta, el palo recto, y ponían un palo, pues, lejos, a una distancia, le medían por pasos, pues decía a los 20 pasos, a los 30 pasos, y tiraban y tenía que quedar callada sobre el palo, ¿no? Y la que más quedara más en el centro del palo, aquella la que ganaba. Pero espérate, que había una cosa. Si alguno se rajaba y no quería jugar, porque perdía la callada, que la cogía y decía que se quería ir, aquí lo tenían que jugar entre todos, y ¿sabéis lo que decía que le daban? ¿Os acordáis de aquello, Abel? No, de eso no me acuerdo. Las pajas meas, ¿Qué es eso? ¿te acuerdas? Pues ¿Qué mira, son las pajas meas? ¿Qué es eso? orinaban un poquito en una paja Ay, y se la pasaban por los labios.
Y eso era Ay, el qué castigo, bueno. porque se Porque- negaban a jugar, entonces aquel entre los demás que estaban allí, si había 6, por los otros 5 a por él. Qué bueno. Y era así. Y Y le decía, dice, el que se raje, se le dan las pajas mías, de acuerdo, venga. Ya está, ala. Oye, se iban a también, os ibais a bañar a las charcas. Eso era... Mucho. Pedro se acuerda de eso. A escondidas, porque entonces no nos dejaban en casa. No, No, vayáis, no. vayáis al río, no vayáis a charcas. No, yo el otro día le comenté a un amigo, uno quinto mío, le dije, estábamos en un establecimiento comprando los dos, Sí. y digo, fíjate ahora al verte, me he acordado de una cosa. Recuerdo que fuimos a Alfonso Chula, que ya también ha fallecido, podemos decir el nombre, él y yo, a Las Cruces, que había en la dehesa. Sí. Era como un depósito que intentaron hacer para a ver si manaba agua, y no salió lo suficiente para traer al pueblo. Y entonces había agua, y allí fuimos y se bañaron los otros dos. Yo no me atreví a meterme. Pero y le esa- dije, bueno, sí. ¿te acuerdas que os metisteis Alfonso y tú? Sí, me acuerdo. Dije, yo no me metí. Dice, claro, tú no sabías nadar. Te iba a preguntar yo, ¿sabíais nadar para ir a Es las que no sé ni charcas? ahora. Entonces era muy difícil. Yo os cuento ahora un episodio que me ocurrió a mí. Bueno, pues nos fuimos 5 o 6 amigos. Bueno, los chavaletes de la pandilla nos fuimos a bañar a una charca. Y resulta que yo había oído decir que con un corcho se nadaba. Entonces mi abuela tenía corchos y yo fui y le cogí la mitad así del corcho, le puse una cuerda para ponérnoslo Ay, así, madre. o sea, atarlo con la cuerda. Bueno, pues oye, como el corcho flotaba muy bien, en esto estábamos allí, anda, si Fortunato que se ha metido en la charca, pero si entró con el corcho, ya estaba el corcho nadando arriba y Fortunato estaba metido debajo del corcho. Oye, pues lo sacamos de allí muy mal, pero mal, ¿eh? Y, oye, que es que hay que sacarle el agua. Me acuerdo de ponerlo allí a la orilla del valle y pisarle en la barriga a ver si le salía el agua que se había tragado. O sea que por eso no se me olvida eso del baño. Pues, Ay, madre. los chavales Pero iban... era peligroso. Claro, pues mira, el corcho se le dio la vuelta, que lo tenía atado a la barriga, se le dio la vuelta para la espalda, Para la espalda, y se y cayó. entonces, claro, él estaba debajo del corcho. El corcho no se metía para abajo, pero él estaba debajo del corcho, Ay, debajo del madre, agua. madre. Y entonces sin bañador, en cueros. Sí, no, es que Todos no los había chavales. bañador. Pero No había- bueno, En que cueros. eso estaba prohibido. No, entonces porque no estaba prohibido porque porque cada había, uno no enseñaba había por lo que tanta teníamos. malicia como puede haber ahora. Ay, qué bueno. Qué No, bueno. no había tanta malicia. Bueno, y le tirachinas para los pájaros que no me habéis dicho. Os- Ay, A ver, cuéntame lo del tirachinas. Yo, bueno, pues mira, tirachinas, eso era... Nosotros llevábamos el tirador. tirador. Aquí hay un señor que aún vive, es de mis amigos, que era muy bueno, donde ponía el ojo allí ponía la piedra que metía en el tirador. Es Ángel Sevillano, Ángel Pintor. Ese era muy pájaro, mató muchísimos pájaros con el tirador. Íbamos a los pájaros y aquello se hacía, el tirachinas se hacía con un palo que hiciera horquilla, con la navaja se le recortaba bien, porque lo hacíamos nosotros mismos, bien O con recortadito. alambre. Bueno, de alambre se hacía, pero se hacía la manilla que llamábamos, se Manilla. hacía, pero ya tenía que ser un artista que la hacía, los muchachos no teníamos tantos medios para poderla hacer, te las vendían hechas. Los que las sabían hacer, los mayores que trabajaban ya en los garajes o en los talleres, pues ellos Sí. te las hacían. Pero nosotros la de palo era la más fácil. Se buscaba la horquilla, se le pelaba bien por los lados, se le hacía arriba dos molduras para que pudieran enganchar las gomas, con 2 gomas, las gomas se hacían, recuerdo, mira, muy bien, que había entonces, vendían unas ligas para las mujeres, que eran de goma. Y las ligas había que procurar a ver si alguna las ponía con las medias en algún sitio y se las robaban, se las Ay, quitaba para madre hacer los mía, tiradores. venderlas Sí, al sí. sol. Eso nosotros lo hacíamos mucho. Mirábamos cuando estaban los tendales al sol, oye, allí hay un tendal que las medias tienen ligas, pues a ver, pasar para acá y para allá. Como el lobo recorre alrededor de la piedra para si coge un cordero o una zorra, nosotros lo hacíamos igual, alrededor del tendal. Para Y coger con las aquellas ligas. ligas, que es que la goma aquella era muy buena para eso, se le ponía atrás un trozo de cuero, de material, metías el chinito en el material y estiraba la goma, y entonces salía a la velocidad según que tuviera la goma, la potencia que tuviera la goma o la velocidad que las estiraras. Y tener le llamamos el tirador, un tirador cada uno en el bolsillo. Bueno,
Para Eso los era pájaros. Pero para los acertabais pájaros. a los pájaros. Sí. Ah, Este sí. señor que digo yo le acertaba a las palomas, a los pájaros ahí donde llamamos la calle de la Huerta. Vamos O sea, a pájaros, decían, vamos a Y pájaros. vamos a pájaros allí. Y lleváis el tirachinas. Sí, cada uno con su tirachina. Y los chinos en el bolsillo. Y los chinos en el bolsillo, bien repletados el bolsillo de Que chinos. era Escogían la los chinitos munición. buenos, claro. Era munición. Los que eran la munición, los que eran más redonditos y mejor, las piedritas esas, pues esas de cuarzo que se encontraban por ahí, O sea para que- o las rompíamos para hacerlas con un veíais- hierro, sobre otras lo rompíamos para hacerlo, decíamos los chinos. Y os entonces, ibais donde hubiese una arboleda para ver pájaros. Claro, donde había pájaros y sobre todo cuando salían de los nidos, que se quedaban más, los nuevos quedaban más tontitos así en la rama. Pues mira, Y entonces no le tenía la Guardia Civil y todo. nada, Nada, nadie nadie. te dice nada. No has dicho que las gomas, Sí. un extremo iba atada en la manilla. Claro, y Y el en otro, el otro extremo, un material, claro. Sí, el tema. cuero o material, Que era donde se ponía el chino. sí, en forma ovalada, y allí se unía La otra goma. lija. Y aquí Claro. es donde se ponía el chino. Y se estiraba, se ponía el chino. Agarrabas el chino con la mano izquierda y con la mano derecha la Ajá. La manilla. horquilla La o manilla, horquilla o como la- O con llamas. la mano izquierda agarraba la manilla y con la Y mano tenías derecha que tiraba hacer del chino. tenías que Entonces, tener buena puntería para darle al pájaro. Sí, había quien la tenía muy buena, El que ¿eh? tuviera costumbre, Y tenía costumbre Y y la había uno practicaba. que era, se llamaban Pirulo, uno que su padre estuvo aquí con unos coches de línea y luego se fueron a Ciudad Rodrigo. Ese yo me acuerdo de venir aquí una centuria de un campamento volante de Frente de Juventudes y acampaban en el parque. Y había en uno de los árboles del parque por donde se hizo la pista de patinaje, había un árbol que era un grillo que era muy alto. Y total, estaba la puerta de arriba del árbol, estaba una pega. No sé cómo se llama ese pájaro. Nosotros le llamamos pegas entonces. La urraca. La urraca, bueno, total. Coño, mira a ver si le das a eso. Coño, está muy alta. ¿A que no le das? ¿A que sí le das? ¿A que no le das? Pues oye, el tío cogió tenía un tirador de cine. Lo cogió y le dio, pero estaba tan alta que entonces ya le dio cuando el chino ya no tenía fuerza. Ajá. Y no lo mató ni nada, pero le dio a la otra. Porque dice que aquel donde ponía el ojo ponía el chino. Sí, pero tenía mucho. como Y luego- los indios, donde ponían el ojo, ponían Ponía la la bala. flecha. O la bala. Luego, otra temporada, eso ya fue ya siendo ya mayores, íbamos a Lagartijas. A A lagartijas. Lagartijas. Y entre Monchi, el sastre, y yo, desgastamos todas las lagartijas que había en la calle que iba, mejor dicho, en Siena, bueno, una calle, digamos, que iba desde el parque hasta la calle La Huerta. Esas las desgastamos. ¿Pero y qué cuando- hacías con ellas? Matarlas. Ah, las matabais. Las matábamos. Y luego ya cuando terminamos de ahí, nos íbamos a la Plaza de Toros, a las paredes que había en la Plaza de Toros para allá, que iban a la dehesa, el camino a la dehesa. Y ahí también mandamos miles de lagartijas entre Montillo. Aquí lo tenías que tener mucho de eso, porque eran lagartijas, en cuanto sonaba una lagartija en la cabeza, por una recinquilla, por una chisma de la pared, De piedra en piedra. le tiramos y tenías que tener mucho cuidado porque el chino era muy pequeño. Ah, que lo tienes con el tirachinas. Sí, con el tirachinas. Y matamos miles y miles y miles de Y lagartijas. seguro que le cortabais el rabo para que el rabo siguiera Bailara. con No, vida, siguiera bailando. bailando. La mayoría de ellas quedaban dentro, escondidas entre la pared. Claro. Y no eso, pero quedaba la cabeza, quedaba allí. Pero O sea, que ya buena veo- puntería. Sí, teníamos muy buena puntería, sí. Oye, y con los pájaros que matabais, qué hacíais? Nada. Nada. ¿Se pelaban y se comían o No, qué? no, no. Ah, no. Unos no sé sí quién- y otros no. Nosotros Depende. lo matábamos por matarlos, por asesinos, vamos. Ya, Éramos ya. ya- Vamos a cazar. Vamos a cazar. Vamos a pájaros, ¿no? Nosotros no, nosotros los comíamos. Nosotros los pelábamos y después a la sartén. Se freían y estaban muy ricos, ¿eh? Y los comíamos. Y ya de más mayores, en vez de ir a lagartijas, como dice Abel, íbamos a lagartos. Ay, los lagartos, Claro, ¿verdad? y los lagartos los traíamos ya pelados y los comíamos. Y Dice estaban que el muy lagarto buenos. era una En- carne muy sabrosa, no sí, sé. En Yo nunca casa lo probé. en casa del señor Abelino,
Era la taberna allá abajo frente a se llama Isimina. Allí los amigos, allí hacíamos cenas con los lagartos. ¿eh? Pero ya eso ya de mayores, ¿no? Ya éramos mayores, Pequeños, ya. ¿no? Ya, bueno, nosotros fuimos el que fue mayor, joven, yo a los 8 años, 9 ya era mayor, ya trabajaba, ya era Ya, mayor. bueno, claro. Pero y La como vida. yo había muchísimos, y luego después cuando ya teníamos 16 años o 17, pues entonces, oye, ya éramos, ya sobresalíamos, ya éramos. Yo me acuerdo de decir que también se comían los bastardos. Y los bastardos, yo he comido También lo he bastardos. escuchado yo, también. Sí, Uf. yo he comido bastardos. Solo verlos y eso te da... Mira, pues después de pelado la carne es más fina que la de la anguila. Sí. Pues Es yo ni rica, eso ni ¿no? anguila ni nada. Sí, es rica. ¿Y a pescar no ibais? ¿Ah? A pescar, no, pescar. Ranas, a matar ranas. Ah, ranas. Yo sí. ¿Cómo se cogían ranas? ¿Cómo se cogían las ranas? ¿Sabéis alguno? Yo no fui. Os lo explico yo. Mira, Te ponías la gorra al revés, la visera para atrás. Así, claro. Entonces la rana decía, mira, este ya se va. Salían y los cogían. mira, yo fui a Rana varias veces. Aquí en Vitudino, pues hay muchas personas. Que si hubiera venido Ramón, el señor que dice, ese era profesional para Pescador. cazar las ranas, pescador. Mira, la rana se pesca de muchas formas. Una forma que la tenían autorizada últimamente era con caña. Y con la caña se cazaban las charcas, se podía ir y era pues muy fácil. Se le ponía una gadejita de lana en vez de anzuelo, Sí. atada al sedal. Roja, Un poquito dice más. que en roja. Si era roja mejor, pero aunque fuera blanca era lo mismo. La lanzabas al agua y ibas tirando de ella para que viniera pegando saltos la Sí. gadejita por el agua. Entonces la rana venía, saltaba, la cogías, mordía en la lana y tiraba fuerte para afuera y la sacaba fuera de la charca. Y la cogías. Dice que de pero- noche también se cogen ranas, ¿no? y luego de noche, pues era más fácil. Esa como que vamos con el carburo que hablabais antes, con el candil O de carburo, linterna. como decía, pues era lo más fácil. Con linternas se cogen peor, pero con el carburo se encandilaban, como decía, muy bien. Llevabas el carburo y uno iba con el saco, entrando, pero tenía que ser de noche, en los charcos las veías en la orilla, con la cabeza levantada, cantando, ibas con el carburo, enchufabas a donde estaban ellas con el carburo la luz, y estaban quietitas como tontas. Te Ah, vas yo atrás entendía la que con un cogías y al palo. saco. No. Con un palo le das pum y a la pasaco. No, con la mano. Ah, con la mano. Yo con la mano. Y te voy a decir lo que nos pasó una vez, ya siendo mayores. Fuimos a la Ribera de Sanchón, que era un sitio donde más ranas se criaban. Y ya estaba prohibido cogerlas de noche. De día no, pero de noche estaba prohibido. Y fuimos de noche. Y entonces iba con nosotros uno que es canario, de las Islas Canarias. Y ese dijo que él no se mojaba, que se llevaba al saco. Sí. Y íbamos otros dos, con un candil cada uno, y él se llevaba al saco, iba por fuera, rana que cogías al saco. Bueno, cójala que no se escape. Teníamos medio saco de ranas. Digo, yo no me mojo. Cuando iba, ahora venga, que nos vamos, fue a saltar una laguna que había, un charco, y al charco con el saco. Pues nada, se escaparon abrió las ranas y se abrió el saco y se fueron hubo las que ranas. sacarle. Porque... Qué bueno. Aquí las iban a vender por las casas. Sí, los El pescadores. anca, ya la Ya- rana ya pelada. Sí. Exclusivamente el anca, las ancas. Bueno, Y las vendían por los domicilios. Es que había que hacer lo Padre, siguiente. padre era muy Unas sardas a pescador, otros ¿no? Mi pescados. padre pescaba, pero era peces. Yo Había me que hacer acuerdo lo de siguiente, irlos, ¿sabes? de verlo pescar en el río de Sí, Yecla. mi padre, Enrique Marcos, era pescador, iba a pescar al río, sí. Sí. Nosotros íbamos algunos domingos a verlo pescar en el río, ahí en el puente de... Sí, de- cuente un ojo. Pues un ojo ahí. fíjate los chavales de ahora, hablando de juegos, que no sé cómo se entretienen con el, Con el móvil. como en el móvil. O sea Sí. que no tienen juegos. Y nosotros hemos hablado aquí de 15 juegos. 15, ¿has apuntado, 15. anotado todo? Yo creo Sí. que había alguno más. A ver, sí. la chirumba, por si acaso dejamos alguno fuera. Las piezas, las vistas de las cajas de cerillas, platillos, las estacas, alfileres, las chicas, las bolas, Canicas. las canicas, las tabas, jugábamos al burro, decía Belito, a la comba, la mona, el yoyo, que hablaste tú del yoyo, la peonza, el Sí. tirachinas. La goma. Las gomas Sí. de saltar las O sea, niñas. que hemos hablado de 15 cosas. 15 cosas, Más. pero que La luego pena- en cada una de esas hay 3 o 4 versiones. Exactamente, hay variedad. Claro. Que la pena es que, La soga La del soga también. era tirar. A ver quién que tiraba. la pena es que no se le pudiera hacer
una demostración a los chicos de ahora Hombre, pues yo... de algunos de estos juegos. Yo lo hablaba... Porque lo que hayan oído, es posible que lo hayan captado como era el juego. No. Pero si lo ven prácticamente... Claro. Yo os dije ayer, Pedro, que sería estupendo un día, hacer un día de juegos para los niños, quedar un día con los niños del colegio, decir, bueno, pues una tarde más de cerca del verano, o quedar con ellos y enseñarle alguno de los juegos. Algunos. Por ejemplo, claro. la peonza, que saben ellos. Claro. La chirumba. Eso se lo podemos pues sí, hacer. Claro. La chirumba. Pues Hay algunos juegos que se pueden seleccionar. Las estacas, como dices. Las estacas. Como se trazaba el círculo, como había que clavar la estaca en el suelo en aquel sitio. Sí. Y tenía que clavar cómo se trazaban las líneas, a ver el que ganaba. Tenía un corrito en el centro, que era el que más cerca de allí clavara la estaca, era el que ganaba. Pues fíjate, ahora la cantidad de juegos sin gastar un duro, y ahora se gastan un montón de dinero y no disfrutan. Bueno, Efectivamente. No disfrutan. Nos parece a nosotros que no disfrutan. Lo que pasa es que es otra forma distinta de disfrutar. Porque entonces nosotros disfrutábamos con lo que teníamos, no teníamos los aparatos que hay hoy para... Le dábamos valor a lo que teníamos. Claro. Ahora no le dan. Ahora sí no le dan por sencilla. Mira, yo tengo 4 nietos. En cuanto sale un teléfono nuevo, un móvil nuevo, ya están con sus padres que a veces se lo compran. Y algunos cuestan 1.000 euros. ¿Eh? Y es que se lo compran. Que antes no podíamos comprar 1.000 euros, le pedías a tu padre 1.000 euros y te echaba de casa. Y vete a ganarlos. Sí, es verdad. Y hay Pues yo otra tengo cosa. una nietecita que va a hacer ahora 3 años y dice, regalos, quieren regalos. Claro. Le llevé yo el otro día unos cuentos de estos para que pintara. Y me dice, esto no es un regalo, esto es un libro. Yo quiero regalos. Porque ella quiere ver envuelto en papel de regalo. Claro. Ahora mismo vienen las comuniones. Bueno, Las comuniones, la mayoría de los muchachos comulgan por el regalo que le van a dar Sí. los invitados. Sí, tienes razón, sí. Luego pasan un año y no va a comulgar ninguno. Claro. Mira, ahora sí le hablamos, le hablamos a aquellos que nosotros conocimos, que eran nuestros mayores, y nosotros siendo niños, y le hablamos de los regalos de los niños de ahora, es decir, de los juegos de ahora, para cambiar con algo. Entonces, yo, por ejemplo, mi nieto, le he visto que tiene una Play de esas para jugar, ¿no? Juegan a muchísimas cosas, juegan al fútbol, y un día estaba jugando, él se la trajo para acá, a casa, la enchufó ahí, ¿me dejáis? Estaba jugando y me dice, calla, que hablo con el que estoy jugando. ¿Con quién estás jugando? Con uno de Bilbao. Claro. El otro estaba en Bilbao y el de aquí hablaban, y jugaban un partido de fútbol. Cada uno tenía su equipo. Claro. Y ellos manejan según quieren, según tienen allí, manejan al jugador que quieren, tienen que manejar 2 jugadores cada uno de su equipo, y son a los que más les pasan la pelota y lo que Claro. Y estaba jugando y Juan, pues fíjate, si le dicen entonces a mí, le dicen no a mi abuelo, a mi padre, que iba a tener una maquinita chiquinina, que estaba jugando allí con un niño de Bilbao en Vitigudino, Claro. y hablando, que se hablaban como hablamos nosotros aquí. Normal. Uno al otro. Oye. Pues claro, estos juegos ahora han Joaquín. cambiado. Le dices a esos que juegan lo que decíamos antes, Sí. la chirumba, y bueno, cogen el palo y te dan con él. Bueno, nunca se sabe. Fíjate. Te puede sorprender. Escúchame, ¿no se jugaba al fútbol? eso le iba a decir a ¿Fútbol? Joaquín. ¿Fútbol también? Que ahora lo ha sacado en la colación. Ni el fútbol hemos hablado, ni tampoco de la pelota. De la pelota a mano. La pelota Pero a mano. era a mano, al frontón. A mano. Pero se jugaba a mano, sin Se raqueta. mano. jugaba muchísimo. No había pueblo por aquí, ningún pueblo, ni el más pequeño, que no tuviera un frontón de pelota. Sí. Porque Pero aquello los era niños como- jugabais a la pelota, a mano. A mano. Se jugaba a mano y con paleta. Una paleta Además, contra una como la de la chirumba, una paleta fuerte, Un pero con juego las de pelotas pelota aquellas de- muy de la zona. Sí, porque sí. era de una sola pared. Que ahora efectivamente. los claro, construyen sí. con 2 paredes. Sí. A ver, Como mínimo. sí. Pues en todos los pueblos lo que dices tú, hasta por pequeño que fuera, el frontón. El frontón no fallaba. Se salía de la misa al mediodía, La iglesia. De la iglesia al ballet de las escuelas. Sí. se salía de la iglesia, de la misa y al frontón. A jugar a la pelota. Y O sea, por la figúrate tarde. que en pueblo yo te lo puedo explicar ahora. En Corporario, que había buenos jugadores, el zurdo de Corporario que llamaban, pues yo les oí comentar a muchos que al salir de misa se jugaban una azumbre de vino. Sí. Yo lo he escuchado también. Y no solo en Corporario, en la Vídola, jugar el azumbre de vino, después ya más moderno decían la cacharra,
que era una jarra de vino, ¿no? Sacaban la jarra. Pero luego hacían torneos entre los pueblos. Sí, Venían sí. por aquí a jugar en cada pueblo, ¿no? Bueno, es que había premios. El desafío. Sí. Había premios aquí el día 17 de agosto. El partido de pelota no faltaba nunca. Lo sigue estando ahora en el frontón moderno, pero en el frontón es antiguo de ahí. Cuando venían a jugar ahí, que venían venía Chabarca, que era un jugador que era muy bueno. Venían los de Carros. Y se ponían carros también para el público. Y entonces jugaba ese que comentó yo, el zurdo de Corporario, y venía otro de la Vídola que también jugaba mucho, y se reunían de 2 o de 3 pueblos porque eran por 3. De parejas eran muy poco, eran casi siempre 3 los que jugaban. Un zaguero y 2 delanteros. Uno jugaba a la derecha, otro a la izquierda, y el zaguero era en el centro. Y jugaban de 3 en 3. Y bueno, pues partidos, unas pelotas de aquellas que pesaban, que le daban, se le ponía la mano, que entonces no las ponían como ahora, que ahora las vendan, le ponen unas vendas y que no le duele como entonces, pero entonces era la mano abierta, mano limpia. Se le quedaba la mano como un bote, la mano de darle. Y le daban unos leñazos a la pelota, yo recuerdo verlos ahí, ¡buah! Y salir algunos con la mano brachada. Pues el premio aquí, el 17 de agosto, eran 4 o 5 mil pesetas. Sí, y ya era muy gordo. Entonces ya era cuando ya jugaban. Era un premio cuando de venían. 4 o 5 mil pesetas. Había mucha afición por aquí, por los pueblos, Sí. sí, a la pelota. Ahora ya, bueno, se va perdiendo. Claro, Lo que hablamos, no había otra cosa. Ajá. El fútbol no existía. claro. A lo mejor en pueblos grandes como Umbrales, Villavieja, Vitudino. Vitudino, sí. Así. Pero en un pueblo como Majujes No había. Eso jugaban entre ellos. Entre ellos decían, entonces lo llamaban el desafío de pelota. Que decían que era, pues se ponían de acuerdo para jugar contra 2 de Vitudino, 2 de Majujes, los 3. Y jugaban, hacían un partido de pelota allí. Que todo consistía en que los invitaban a una jarra de vino. Y unos chochos a lo mejor. Unos chochos, lo que a lo había. mejor no había más. Y si alguno de los que había allí que quería invitar, como el sastre de Guadramiro cuando invitaba, pues exactamente igual. Sí. Había cosas. Pero solo no hay pueblo que no tuviera el frontón de pelota como ese que está aquí todavía reservado, que eso es una joya tenerlo ahí reservado. Hombre, No había todos juego normalmente se conservan, los juegos de pelota se conservan. No, muchos los han quitado ya. Sí. Entonces, porque los sabía, este es de cantería y los sabía que no, que eran de cemento y de cal. La cal aquella morena que le daba entonces. De cal y piedras, de ladrillo, ¿no? Era cal y Oye, piedras. hay otra cosa que seguro que lo hacíais ir a nidos. Ir a nidos. Claro. ¿No me lo decís? Igual que se iba a ranas o se iba a lagartijas, Claro. se iba también Se iba a a nidos. nidos. ¿Pero Claro. qué se iba a hacer? ¿Qué eso de ir a nidos qué era? Buscar un nido en algún árbol y le quitaban los huevos a lo mejor. Claro. ¿Para Que qué? había, para nada, para destrozarlos. Sí, para comerlos Para también. hacer tortillas, ¿no? Había Hacías que- tortillas. Y sin tortillas para cocerlos. Y se echaban en el agua primero, antes... Para ver si estaban güeros. Si estaban güeros o estaban buenos. El que se iba arriba estaba güero. Claro, y es que- oye, una cosa, subíais, gateabais hasta el árbol, Claro ¿no? que gateaban algunos. Se metía la mano, a veces no se encontraba otra cosa, ¿Alguna ¿no? culebra? Bastardo, a ver. El Yo bast- ya estaba casado yo y íbamos todos los días, todos los domingos íbamos a Bandoncín, en la carretera de Fuentes, a 4 kilómetros. Y un día pues me cogí yo la escopeta y me fui a ver si encontraba un pájaro. En esto encontré un nido, Sí, en una escoba encontré un nido. Digo, bueno, pues voy a ver si para el domingo que viene está aquí, efectivamente. Llegamos el domingo y me fui. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que en vez de coger, porque yo iba a ver si cogía la pájara viva. sí. En vez de echarle mano, pues primeramente con una escopeta de perdigones abrí la escoba Sí, la escoba. y me encontré con un bastardo comiendo los huevos. Allí. Y cuando están comiendo los pájaros, Y entonces cogí y el bastardo, el pobre, le pasaba la mejor vida sin enterarse. claro. Cogí le pegó el pie en la cabeza y lo maté. Un bastardo enorme, gordo. ¿Y ¿cuántas veces lo digo? Si le llevo a echar mano creyendo que es una pájara, ¡Ay, qué me miedo! muero. Íbamos mucho a lo que llamábamos la selva de la Virgen. Sí, hombre. ¿Eso qué es? ¿Dónde estaba? Un regato que iba desde el frontón Sí. por detrás del convento Ah, sí. ¿Eh? Hasta la dehesa. Hasta la dehesa. No, y iba... lleno de árboles ahí Sí. en la parte más próxima al pueblo y le llamábamos la selva de la Virgen. Vamos a jugar a la selva de la Virgen. Pues ¿Y bueno, qué hacíais allí? pues nada, pues a lo mejor gatear, como decís vosotros, o algún columpio,
que no hemos dicho Ay, nada ¿verdad? de columpios. ¿Verdad? Allí jugábamos a muchas cosas, en el Selvalbergen, hombre, hacíamos nuestros refugios, jugábamos a la guerra. ¿Qué era la guerra? A ver. Hacíamos una guerra, pues hacíamos con unos tirachinas. palos, hacíamos las lanzas, y decíamos que los indios, y uno era de los indios, y otros tenían los rifles, que era con un palo también, que no disparaba, pero solo apuntabas y le decías, tú ya muerto, que ya te he disparado. Qué Y bueno. cuando no le tirabas con los tirachinas, que hubo... Ay, madre. pudo haber También. alguna desgracia, nunca hubo nada, ¿eh? Con el tirachinas. Sí, a sí, los... Pero además que tirabas a darle. Eso era ya un No juego nada más, ni más, darle más al bruto. cuerpo ni nada, nada más a la cabeza. A la cabeza. Así. Los dueños de los prados pues nos perseguían, porque le Ay, pisábamos madre. la hierba, les estropeábamos, pues claro, allí hacíamos cosas, bueno, hacíamos la guerra. Yo allí una vez hacíamos la bomba atómica, preparamos para explotar la bomba atómica. ¿Y cómo era eso? A ver. Pues eso, un hoyo grande en el suelo, y había que pensar cómo había que quitar a los que eran cazadores los cartuchos a su padre, para sacar la pólvora, echarla en el hoyo, Ay, madre. y después prenderle y que explotara. Pues tú verás el hoyo como se hizo. Y Sí. eso fue ahí cerca del frontón de O pelota. sea, cogí la pólvora de los cartuchos de los padres. Claro. Que eran cazadores. Claro, le sacaban la pólvora y metía toda en un paquetito. Sí. Pues había que poner el paquete aquel bien enterrado, pero bueno, retorciendo bien un papel y echándolo con un poquito de pólvora para que quedara fuera y prenderla allí, salir corriendo y mira, tú verás si es cerca. Y Aquel- una vez lo consiguió. Aquel fue ya muerto. Te voy a decir quién fue el que ya muerto el hombre, ya era Baltasar, el hermano del víctima. Ese y luego decía, espérense, porque alguna vez le falló, no llegó a hacerlo, pero decía que ahora va a estallar la bomba atómica. Y claro, que le pegaba un pepinazo, tú no veas. El día que explotó de verdad, pegó un pepinazo y si hay alguno cerca, pues... Madre. Nunca pasó ninguna desgracia así No, que decir. no pasó Al nada. hermano La de mi este, hermano. la de su ¿A hermano. quién? Ya. Con el bote de Con el carburo. bote de carburo, Ah, sí, bueno. fíjate, es que era peligroso. Pero muy y peligroso. en casa los padres no sabían a qué Pero jugabais? iban a saberlo? Si lo hubieran sabido, no se habían dejado. No, Por no, eso no, digo. Es que no le dábamos... Explicaciones. No le dábamos explicaciones, pero aparte de eso, nosotros no dábamos con el peligro que tenía. Ya. Porque tenía mucho peligro. Sí, porque eso explo- a Porque la cara, a cualquier al sitio. hermano de Pedro, si eso fue porque no explotó al principio y se fue a ver Dios, allí sí. por qué no explotaba. Ay, vale. Entonces le explotó y le cogió. Bueno, tiene la cicatriz todavía. Bueno, la tendrá claro ya para toda la vida. Para mí, Madre mía. Otros de los entretenimientos que teníamos era ir a cederas y a espigas. sí. Hacederas que se comían. Y a A cederas las carnizuelos. comíamos. Y a carnizuelos, ¿te Y a acuerdas de los carnizuelos. carnizuelos? Manculines. Y manjolines. A ver, explicarme qué es todo eso. Manjolines sí sé, que es una cosa roja. Sí. No. ¿Manjolín? Perdón. ¿Cómo era? A los bruños, íbamos a las bruñeras. Ya. Arzuelo era algo parecido. Era una hierba que luego le salía como una especie de guisante, una cosa así. A los pámpanos. No. A las No. alberjacas. Que eran blancos como panecitos, chiquitos. Alberjacas. Era verde. Sí, Eran verde. verdes a la alberjaca que se metían una vaina y salían unos chuchitos dentro. No me acuerdo de cómo se llamaba. Sí, ya sé lo que dices, Abel, sí. Salen como una cosita redondita, un poco aplastadita en la planta, ¿no? Planta, sí. Y luego eso los hacías. Es que no eran margolines, no eran. Carnizuelos, ¿Cómo has dicho? También. Carnizuelos. Carnizuelos. sí. O sea, tenía un piquito a un lado. Y cuando estaban tiernitos eran ricos, estaban dulces. A ver, explicarme cada uno de estas cosas cómo era. A ver, ¿quién comienza? Las Las acederas hacederas eran... era están ahora. una planta, forma de hoja, una hoja de 10 centímetros o así, y las comíamos, tenía un sabor muy ácido. Sí, era ácido. Parece. Eso eran las acederas. Acederas. Se lavaban y se comían. Y las comíamos. Era de lagarto, que eso no se come. Y nadie se moría por comer cosas de esas. No, pero la acedera todavía se come. Yo cuando voy la lavo Yo no lo sé. y me gusta. Pámpanos. Los pámpanos, ¿eso qué son? Es una florecita de un. De los árboles, de la las flor de la acacia. acacias. De las acacias. De las acacias. Sí, en las acacias salía como un racimo Sí. blanco, de flor blanca. Ah, blancas, Y dentro que de se- cada, sí, de ya cada flor había Sí, tenía un tallito, Sí, sí. que era lo que comíamos. Lo que Claro. Ese comíamos, era el sí. pámpano. Pámpano. Ah, y había otra cosa que se comía que sabía miel.
¿cómo era? Es verde, la flor es como una campanita rosa, se quita y se chupa. Los chupamieles. Sabe a miel, sí. Chupamiel, llamábamos chupamiel, aquello sabe a que miel. chupaba y sabía miel, era rico. Exacto, sí. Claro. ¿Y a Bien. manzanilla? ¿No ibas a buscar manzanilla? Eso ya iban las señoras. Bueno, eso ya no. Padriños no. Con su cestita iban a buscar manzanilla. Las moras iban a... También moras, Moras. también. Las moras, pues la manzanilla iba gente para allá para venderla. Para venderlas, sí. Y las moras le pasaron lo mismo. A moras y a bruños. El bruño no sé si vosotros sí lo conoceréis. Es que es el ciruelar bravío. Se crían en el campo y son una bola como una ciruela, pero más pequeñitos. Sí, bruños, Son ácidos, bruños, son bruños, son ácidos y se comen. ¿No se Están hace con maduros, eso el están ricos. pacharán? Con eso se hacía pacharán. Claro, eso es caro. Y lo lo metían en compras. aguardiente. Bueno, pero hay que hacer el pasa local con la uva. Con las uvas se hace el vino, pero Ya. hay que hacerlo. Claro, con el pacharán. No, pero el que eso es pacharán. caro, lo venden. Sí, hombre, hay sitios donde yo conozco hay en el puerto Perales, abajo le llaman La Fatela, y ahí viene una fábrica de pacharán, hacían muchísimo pacharán ahí. Ahí viene la fábrica, viene la almazara de pacharán. Ahí. Yo pasé muchas veces por allí. Decirme una cosa, ¿cuándo se solía jugar? ¿Después de salir de la escuela? ¿Por la tarde? Y había quien se jugaba la escuela. Ah, no iba. Había algunos que se jugaban la escuela. Muchos. que iban a Sí, salir. después de las escuelas. ¿Y os juntabas o os ibais a llamar unos a otros o cómo era eso? Pues sí. Los que eran amigos se llamaban unos a otros, ibas a casa del amigo o, Sí. o quedabas en la plaza o en las 4 calles que llamábamos, en el cruce de la calle San Roque con esta de San Roque de con... Amparo Sí. y Salamanca y Sí. Santana, Sí. donde está el Barcentro y el Imperial. Ahí os quedabais para Ahí jugar. nos quedábamos muchas veces. O en los portales. Nos vemos en los portales. Abajo, los Sí. portales de abajo. No, y De de Santa- aquí, de aquí. Ah, y aquí también. Más de aquí. Los de la plaza. Ajá. O ahí los Del del pavo. pavo. Y en la plaza paseábamos dando vuelta, ¿eh? La plaza que ahora te parece tan pequeña y antes paseábamos en cuadrillas dando vueltas a la plaza. Claro, porque erais más pequeños, ahora os parecería más grande, Claro. más pequeña, pero antes era más grande, lógicamente. Donde más se paseaba eran los portales de Santana. ¿Recuerdas que ahora cuando venía a Cuaresma? Que entonces no había, si había cine eran solo unas películas especiales, no existía el baile, que era el baile lo que ahora entretenía. paseamos allí mucho los mayores. Y era pasear. Bueno, Porque pues a todo el mundo. Es un refugio, el mal tiempo es estupendo en los portales. Claro. Sí, muchas veces decimos, si no fueran estos portales, ¿dónde iríamos? Haciendo frío o Allí. lluvia. Claro, porque ahí se puede pasear bien, eso es largo. Allí Pues paseaban los jóvenes y los mayores, pero mira, 2 veces ir y venir es casi el kilómetro. Mira. el pues domingo bien. lo recordaré, si Abel lo haría, que después no lo explicará también él. Allí los domingos era pasear los portales. Y el que andaba, que tenía ya una muchachilla un poco así, que estaba... Así de va, buen vaya ver, también, ¿no? Pues andaban detrás de ella y los padres no fallaban en ir a ver con quién andaba la muchacha, ¿eh? O sea, iban que a aquello era un pasear. trasiego, ¿no? Ellos iban a pasear, pero vigilaban. Ajá. Eso pasaba... Ahora andabas muchísimo. con alguna chavala y no podías llegar a 100 metros de la casa. Y ahora, sin embargo... Y ahora lo que hacen, entra cuanto antes para acá, no sea que te escapes. Bueno, hemos hablado de un montón de juegos... Que casi llega a los 20. sí, Sí. basta. Y seguro que algunos se habrá quedado Hay en el tintero, muchísimos me más. imagino. Más ¿no? juegos, hay muchísimo. Si nos acordamos el próximo día ya lo diremos. Para ir Vale. comentando, sí, sería interesante. Y luego quedar un día, como hemos dicho, en el verano o cerca del verano. A ver si tenéis un día libre, un día, para enseñar a los niños juegos de estos, ¿os parece? La chirumba. Claro. Enseñar a jugar a la chirumba o, como he dicho yo, le llamamos con aquello, las estacas, los pinchos. Claro. Las Era bonito. canicas, Y los las canicas platillos. ¿A qué hora jugáis? ¿A qué jugáis ahora? Ahora Ahora juegan a los novios. ahora- Ya no. Bueno, pues como antes eso existió, antes existiría también ahora, ¿no? Pero bueno, ahora ya es más maquinita, los juegos y todo lo demás. Bueno, pues nos vamos despidiendo, ¿os parece? Muy bien. Un poquito Muy bien. antes Lo hoy. único, ¿tienes algo tema para la próxima semana? Os iré diciendo, porque se me ocurren varias cosas para hacer, ¿vale? También tenemos que comenzar con lo que era el año, con las actividades que se hacían durante el año, las actividades matanzas, fiestas que se hacían durante el año, empezando desde enero hasta finalizar diciembre, lo que se hacía en esa época de Sí, señora. ¿vale? Muy Bueno, bien. pues gracias, Pedro. A ver, Gracias a
a los que nos escuchan, que tienen más mérito que nosotros. Pues buenos días. Porque para escucharnos a nosotros... Nos volvemos a escuchar y ver el próximo jueves. A las 11. A las 11 punto, gracias. Pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón